Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches a todos. Pues gracias a Dios que podemos estar otra vez reunidos por este medio para poder eh, continuar nuestra instrucción en la Escritura y sobre todo el tiempo que Dios nos ha estado hablando acerca de esta profecía que por el Espíritu Santo a través de Zacarías Él llevó a cabo. Me gustaría que me acompañaran a hacer una pequeña oración. Vamos a poner esto en manos de Dios. Yo desde anoche, la verdad, estuve orando y en la mañana estuve orando, pero ahorita que estamos acá, reunidos en línea todos y los que estamos aquí, podríamos también orar para pedir la ayuda de Dios y que la palabra del Señor se pueda expandir, la palabra de Dios pueda llegar a todos y que pueda fluir y sea claro lo que vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos estar aquí delante de ti. Y en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todas las porciones de tu palabra, Señor, y por lo que quieres decirnos con cada una de ellas. Te pedimos, Padre, que abras nuestros corazones. Te pedimos que abras, Señor, nuestro entendimiento y que seamos sensibles a ti para poder recibir de ti, Señor, y poder conocer más de ti por medio de tu palabra. Señor, reconocemos que tu palabra tú la has inspirado. Reconocemos que tu palabra, Señor, viene de ti, obviamente, porque es tu palabra. Y que esta palabra un día, Señor, se encarnó en Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento, Señor, el Espíritu de Cristo la habló a través de los profetas, de tus profetas. Ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, pues estuvimos viendo el capítulo 5 la vez pasada. Hablamos de la mujer esta extraña que se sienta, las dos mujeres que se sientan ahí, que tienen alas de cigüeña, y veíamos que el Señor está hablando acerca pues de los juicios de Dios y de la maldad va a ser soltada, porque los juicios de Dios van a venir o los juicios de Dios vienen. Y entonces veíamos varios principios, uno de ellos, porque de aquí voy a arrancar para poder hilar todo esto que estamos hablando. Uno de los principios importantes que no tenemos que desconocer es que el mal en la tierra tiene un apoyo del cielo, pero no el cielo donde está Dios, sino el cielo donde están los demonios. Entonces, todo esto se está destapando. No es extraño que ahora veamos más cosas. No es extraño que ahora estemos comprendiendo la maldad de una manera más profunda y más objetiva, porque ya es algo que no se esconde tan fácilmente. Y bueno, todo esto se va a seguir destapando. Jesucristo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, algunos le llaman el Apocalipsis sinóptico, porque es en cortito un Apocalipsis, capítulo 24 y 25 de Mateo. El Señor Jesucristo habló y dijo que el amor de muchos iba a enfriar y la maldad iba a aumentar. Entonces, ya estaba profetizado por Zacarías. También nos damos cuenta que la palabra tiene una línea que sigue, o sea, la palabra nunca se contradice, sino la palabra de Dios continúa y hay coyunturas que hilan una cosa con la otra, y aquí nos damos cuenta que con Zacarías ya el Señor había hablado de esto, pero el Señor Jesucristo lo volvió a decir. Ya lo dijo Pablo en las epístolas y lo dijo Juan en el Apocalipsis, de cómo la maldad se iba a multiplicar y cómo Satanás iba a actuar de una manera tan fuerte así. Así es que dice aquí solamente para recordar esto, voy a leer del versículo 5, el capítulo 5, y continuamos con el capítulo 6. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Él dijo: este es una efa que sale. Acuérdense que hablamos de la efa, que es una medida de Dios. Es decir, ya pasó la medida de Dios, entonces eso ya va a salir. Dios tiene una manera de medir las cosas y cuando se pasa eso, Dios actúa. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa del plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad. Y le echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo:
¿a dónde llevan el efa? Él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar. Cuando esté preparado, lo pondrán sobre su base. Y todo eso lo terminamos de hablar. Habíamos visto lo que significa las alas, la cigüeña, y todo eso lo hablamos ya la vez pasada. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar con el capítulo 6, desde el primer versículo. Y aquí nos habla Zacarías, este profeta que en aquel tiempo era un joven, porque dice la Escritura, habla a este joven. Y entonces, aunque seamos viejos, creo que allá en el otro lado todos los que están oyendo seguramente son bien jóvenes, ¿no? Pero bueno, también los viejos. Pero Dios nos ha hablado y vemos que se le dice aquí que debe alzar sus ojos para ver. Esta es otra de las cosas que necesitamos nosotros comprender. ¿Qué significa que le hayan dicho, alza tus ojos para que veas? Más que nunca en este tiempo, creo yo, más que nunca en este tiempo, necesitamos nosotros alzar nuestra mirada a todo lo que Dios está hablando, alzar nuestra mirada a lo que Dios está llevando a cabo para que podamos ver, como le dijo aquí a Zacarías. Y se le dijo, alza tus ojos y mira, ¿qué es esto que ves? Versículo 6, dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran bronce. Entonces dice, ¿qué es esto que ves? Bueno, miren, aquí cada vez que ve algo es porque él alza sus ojos para ver. A mí me llama la atención, mis hermanos, que muchas personas cuando están leyendo la Biblia no ven. No sé si no alzan sus ojos, no sé si no ponen atención, pero algunos hermanos en otro tiempo me han dicho a mí, hermano, es que leo la Biblia y no entiendo nada, o sea, no ven nada en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo creo que es una actitud del corazón equivocada en la que ellos necesitan poner atención para que la siguiente vez que vuelvan a leer la Escritura, ellos puedan alzar sus ojos y ver. Entonces, aquí se me anda durmiendo alguien. ¿Qué pasó? ¿Qué me distraes? Entonces, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí. Entonces, cuando alzó sus ojos para mirar, apareció la visión. ¿Cuál fue la visión? 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro dice que había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, dice, rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel, obviamente es Cristo con el que está hablando, aquel varón entre los mirtos de la hendidura del capítulo 1, que sigue a lo largo de toda la Biblia y de todo Zacarías. Dice que aquel varón que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salían hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Por lo pronto, vamos a parar aquí la lectura para comentar algunas cosas aquí. Entonces, vamos a ver todo lo que estamos hablando para ir masticando esta porción preciosa de la palabra del Señor. Debemos entender esto, y todos debemos saber esto. No hay ninguna porción de la palabra de Dios aislada, ninguna. Toda tiene una secuencia, toda la palabra de Dios tiene un hilo que va siguiendo, ¿no? Entonces no hay ninguna que esté aislada. Entonces todas ellas, la palabra de Dios y las palabras de Dios, todas ellas, esto es lo sobrenatural de la Escritura, están conectadas. O sea, la palabra de Dios está conectada. Todas las palabras de Dios están conectadas, y esas conexiones, mis hermanos, son las que nos ayudan a entender un poquito todo esto que estamos hablando.
Así es que vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 7, porque vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con todo esto, obviamente. Está hablando aquí de unos jinetes, está hablando aquí de unos caballos y etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir, por favor, a Apocalipsis 7, si gustan ahí abrir sus Biblias. Apocalipsis 7. Mira, es interesante que esta porción de la palabra que vamos a leer aparece en el sexto sello. De esto hablamos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Y el sexto sello va desde el capítulo 6, versículo 12, hasta el capítulo 7, versículo 17. Y en el capítulo 8 comienza el séptimo sello. O sea, que el sexto sello abarca el final del capítulo 6, desde el 12 al 17, y abarca también todo el capítulo 7. De hecho, el capítulo 7 es la respuesta, estoy hablando de Apocalipsis, al capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo termina el capítulo 6? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque aquí en el capítulo 7 todavía se está en el sexto sello, y en este capítulo se responde quiénes son los únicos que podrán estar de pie, y ahí aparece la lista de los 144,000, y luego aparece también una multitud, dice aquí la escritura, incontable de personas que han sido salvadas en la gran tribulación y que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y luego en el 8, comenzando el 8, se abre el séptimo sello y aparecen 7 ángeles con 7 trompetas, y las trompetas introducen 1/3 del juicio. Ahora fíjense lo que dice aquí en el final del capítulo 6, que el gran día de la ira llegó. Bueno, eso lo reconocen los reyes de la tierra. O sea, los reyes de la tierra son todos aquellos que están confabulados y que están haciendo una obra totalmente ajena a Dios, y el gran día de la ira llegó y los reyes lo reconocen, los que están escondiendo o escondidos en los búnkers, en las cavernas de la tierra. Tú dirás, ¿qué son los búnkers y qué son las cavernas de la tierra? Bueno, principalmente, no digo que en otros países, no, principalmente en Estados Unidos tienen búnkers, y hay toda una ciudad abajo, o sea, abajo de ahí en la ciudad de Washington, donde está la Casa Blanca, abajo hay búnkers que tienen muchos pisos para abajo, en donde están hechos para guardarse del día de la guerra, de todo lo que viene. Entonces, en Rusia seguramente hay, en Inglaterra seguramente hay, no sé, pero seguramente los hay, y muchos van a estar escondidos, seguramente en Irak y en todos esos lugares también, ¿no? Entonces, ellos saben, son seres humanos, tienen conciencia de que han sido satánicos, porque ya está hablando el tiempo del fin, pero no pueden ellos dejar de dar coces contra el aguijón. Insisten estar en contra de Dios una y otra vez, y ahora saben que se han puesto contra Dios y el Cordero, y que se les acabó ya el tiempo de hacer esto, y se les acabó la fiesta definitivamente. Entonces, muchos de ellos venden sus almas al diablo para tener algún goce pasajero aquí en la tierra, pero ese goce termina, y cuando termina saben que les llegó la hora, y entonces hay reuniones terribles, mis hermanos, donde se dice, bueno, hoy van a ser sacrificados estos y estos otros y los de allá. Entonces, Satanás habla o convoca a estas reuniones, y habla a través de esas sacerdotisas que tienen ese puesto de diosas madres, como lo fue Arizona Wilder. Yo te pido que tú vayas a internet y averigües quién es Arizona Wilder y escuches lo que ella habló desde aquellos tiempos en los que se entrevistó. Acuérdate este nombre, Arizona Wilder. Y ella nos cuenta esas experiencias como sacerdotisa que tuvo, y que pudo salir de ahí por la gracia de Dios. Entonces, ellos, en esto que está hablando aquí el profeta y lo que está hablando Apocalipsis, ellos saben que les toca el turno de morirse. Entonces, la pregunta es, ¿de qué les sirvió todas estas cosas?
¿Quién va a gozar de todo eso sabiendo que han confiado en Satanás? Y ellos son hijos de él y saben que ellos son malos, y cual más malo son, imagínate cómo será Satanás de malo a quien tuvieron por padre. O sea, ellos son terriblemente malos. Pero imagínate al padre que tuvieron, que se llama Satanás, que es el más malo de todos, y lo tuvieron por padre. Eso es terrible. Se les acabó el tiempo y por eso se escondían debajo de la tierra queriendo ser inmortales, porque esa es la mentira de Satanás. No moriréis, les dijo. No, desde el principio Satanás ha trabajado eso. Hoy los hombres están buscando la inmortalidad, pero la única manera de buscar la inmortalidad es teniendo la vida eterna. A Cristo, que es la vida eterna, no hay otra manera de tener la inmortalidad. Pero muchos buscan eso, porque Satanás dijo no moriréis, pero el Señor dijo moriréis. Y entonces, ahora se van a dar cuenta quién tenía la razón, si el que dijo no moriréis, y por eso ellos están pretendiendo hoy, o sea, todas esas élites del mundo, ser llamados el Club de los Inmortales, como dijo Robert Anthony Wilson, ¿no? Otro que escribió El secreto de los iluminados, es pretender tener vida a través de la ciencia y a través de todas esas cosas que a ellos se les han ocurrido. Satanás, en el rito, los toma en sus brazos, los balancea en el fuego para decir que no se van a quemar. Y así lo cuenta un hermano que escribió esa obra, Hijo del Fuego, se llama Daniel Mestre, que también fue iniciado entre ellos y conoce todos esos ritos, y él también participó de esos ritos, pero el Señor los salvó y él cuenta lo que ellos viven. Están engañados. Y ahorita te voy a decir lo que dice, pero déjame decirte algo bien importante de todo esto. Aquí nos damos cuenta que aunque sean satánicos, Dios los puede salvar, algunos de ellos. No sé cómo se zafen, pero Dios los puede zafar. Estos son el caso de esta Arizona Wilder y de este otro señor, de este otro hermano. Vemos que Daniel Mestre, vemos que Dios los pudo sacar. Y fíjate, él habla de todo este contexto. Satanás dice que no iban a morir, pero realmente sí van a morir, ¿no? Entonces, viven engañados. Déjame decirte algo aquí importante. En ese contexto, antes de que entre en detalles, que no sé si te hablo de ciertos detalles que a lo mejor no sé si sea tan bueno, pero en ese contexto aparece aquí un pasaje relativo a aquel pasaje de Zacarías que nos ayuda a entender Zacarías, y ese es el inicio del capítulo 7 de Apocalipsis, que es en medio del sexto sello, en donde algunos se van a sostener en pie, porque nadie se puede sostener en pie, y eso lo dicen aquellos que pretendían reinar con Satanás, pero tuvieron que esconderse, como dice, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado. Dice aquí Apocalipsis. Entonces, este es el sexto sello que ya hemos estudiado en estos días. Es como decir el inicio de la gran tribulación, el día del Señor ha llegado. Y aquí comienza a contar lo que va a pasar en el capítulo 7, pero antes, en ese momento, hay un trabajo aquí que es el que aparece en todo este capítulo al principio de Apocalipsis 7:1. Dice, después de esto vi. Acuérdense, y debemos saberlo todos, creo que lo sabemos bastante bien, que Apocalipsis, mis hermanos, es el que termina las revelaciones que comenzaron en el libro de Génesis. Apocalipsis es el cierre de toda la revelación de Dios. Y entonces estas comenzaron en Génesis y se empezaron a introducir las revelaciones de Dios y se empezaron a desarrollar las revelaciones de Dios como una semilla que se sembró en el tiempo de Génesis y se fue desarrollando en toda la historia del hombre a lo largo de la Biblia. Pero al final de la Biblia es cuando toda esa revelación se consuma y de una manera providencial Dios hizo que Apocalipsis quedara en el final de la Biblia.
es la revelación plena de Jesucristo, la que le da el punto final a la revelación de Dios. Entonces, siempre tenemos que ver las primeras menciones y las últimas menciones y también las intermedias para poder ver los pasajes y entenderlos. Y no entendernos de una manera aislada. Entonces, aquí se nos da cuenta de algo que también, mis hermanos, en parte se dice ahí en Zacarías, donde leímos al inicio, lo hemos estado leyendo, pero que para entenderlo mejor necesitamos ver esto que les voy a decir. Después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Esto está en Apocalipsis 7:1. Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, aquí nos damos cuenta de que así como en otras partes aparece un ángel en el sol, aparece un ángel en el fuego, aparece un ángel en las aguas, acá también aparecen 4 ángeles que tienen poder para detener el viento. Y es de lo que nos está hablando justamente este capítulo. ¿Cuál viento? El viento de la tierra. O sea, la tierra y su funcionamiento no está abandonado como algo que se abandona ahí, no, nada más. Más bien, Dios ya no mete su mano ahí. Dios ya no se revela y nos damos cuenta que el hombre ha olvidado que el universo tuvo su origen con Dios, pero ya se le olvidó. Yo estaba leyendo en la otra ocasión parte de toda esta teoría. Estaba oyendo a un conferencista en un lugar, no me acuerdo si fue Davos o fue un lugar allá por en Europa. Estaban hablando sobre el Big Bang o toda esta teoría de la explosión de la Tierra y de cómo se hizo la Tierra y de cómo de repente la vida llegó. Y es más difícil creer esas cosas que lo que Dios está hablando, en verdad. Y esto lo inventó este señor que murió, no me acuerdo cómo se llamaba este señor, uno que tenía periplegia, que habló de todo esto e incitó a que la gente no creyera en Dios, sino que creyera en todo esto de la explosión y que de ahí se creó la vida. Imagínate nada más. Entonces, nos damos cuenta que hay una filosofía teológica que habla de que Dios hizo el universo, pero que ya lo dejó. Esa es una teoría de las que hay. Es decir, ya el universo funciona solo. Dios lo hizo y funciona solo. Y te hacen pensar que Dios ya no tiene nada que ver ahí. Que Dios ya no se revela, que Dios ya no hace las cosas. Pero la situación es diferente. Fíjate, la Escritura dice que Él sostiene todo y sustenta todo por medio de Jesucristo. Si Dios no sustentara todo, ahora, viene el momento en el que Dios ya no... esto está escrito en Apocalipsis, dice perdón, lo escribió Pablo en Tesalonicenses, que lo que ahora detiene ciertas cosas será quitado y será mudado. O sea, ya no va a haber más aquello que detiene la iniquidad en la tierra. Va a llegar un momento en el que el hombre en el mundo va a ser soltado el mal de tal manera que no va a tener ningún freno. Lo estamos viendo. Siempre ha sido así en cierto sentido, pero aquí va a ser todavía muchísimo más. Bien. Tenemos que saber una cosa ante todo esto, que Dios cuida su creación, que Dios sostiene su creación y que Dios hace funcionar a su creación. Tú y yo estamos vivos porque estamos en manos de Dios. Él nos permitió otro día más de vida y Dios nos dé larga vida en esta tierra, la verdad. ¿Para qué? Para testificar de Él, sobre todo en los tiempos que vienen. Entonces, Dios muestra su cuidado, según estos textos, delegándole a ángeles que a Él lo representan en su cuidado. Y entonces Él tiene ángeles
deteniendo los vientos, tiene ángeles que detienen el viento del mar, el viento de aquí, el viento de allá, etcétera, etcétera. Y entonces ellos trabajan en el nombre del Señor, tanto para cuidarnos como para hacer la obra de Dios y llevar a cabo todo el plan de Dios. Por eso la Biblia habla de los ángeles de la guarda, y eso viene de la Biblia, no crean que es una cuestión de la religión, ¿no? Entonces, cuando habla de esos niños que tienen ángeles, que ven el rostro de Dios y que están sirviendo a esos niños, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a menospreciar a esos niños, ¿no? Si inclusive los ángeles que ven el rostro de Dios son los que sirven a esos niños. O sea, que no podemos nosotros menospreciar a nadie, porque hay ángeles encargados de cuidar niños y de cuidar también a los viejos. Déjame decirte algo importante con respecto a todo esto. Dios ha asignado ángeles para que la creación de Dios esté cuidada, incluyéndonos a nosotros. Estos ángeles, dice la Biblia en Hebreos, ese texto tú lo conoces, están al servicio de aquellos que sirven a Dios, de aquellos que son hijos de Dios, de aquellos que están por el Evangelio de Cristo. Y entonces nos damos cuenta que en la historia de la Biblia actúa el ángel Gabriel, actúa el ángel Miguel, actúa Jesucristo, que no es un ángel creado, él es Dios el mensajero. Pero los otros ángeles actuaron siempre para guardar la obra de Dios. En el libro de Génesis conocemos la historia de Jacob, en donde Jacob tiene un temor terrible por la venganza de su hermano Esaú, pero él no veía el mundo invisible paralelo que le seguía mientras se encontraba con Esaú, su hermano, al cual le tenía un terror impresionante. Pero los ángeles estaban guardando en el mundo espiritual la vida de Jacob, y así lo guiaron. Él no los vio, pero lo guiaron. Ahí estaba el campamento de Dios a un lado de él. Ahí está escrito en la Biblia. Entonces, vamos a confirmar todo esto aquí y vamos a Apocalipsis 16 al versículo 4, 5 y 6. Dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahí está un ángel del Señor actuando para hacer algo con respecto a los juicios de Dios sobre la tierra. Ese tercer ángel, mis hermanos, era uno de los 7 ángeles que tenían los 7 flagelos. O sea, cada ángel se encarga de un flagelo, y el tercero de los 7 ángeles encargados de los 7 flagelos es el encargado del problema de los ríos. Entonces, Dios encarga sus juicios, encarga su creación, encarga su cuidado, pero en este caso los juicios también por medio de los ángeles. Entonces, cuando vamos a la tercera trompeta, vemos que habla de 1/3 de las aguas de los ríos convertido en sangre, dice aquí la escritura. Pero ahora en las copas los ríos ya están completos. Entonces, un ángel se encarga de estos flagelos justo de parte de Dios, que aquí el ángel de las aguas explica. Y entonces, después de que el tercer ángel derrama su copa sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, dice el versículo 5: y oí al ángel de las aguas. Entonces, hay un ángel de las aguas. Déjame contarte algo que leí en un libro que no es inspirado en el canon bíblico, pero de ese libro habla Pedro, y de ese libro habla la Escritura en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Él habla de Noé y habla de todos ellos. Estamos viendo que hay un ángel de las aguas, hay un ángel que cuida a los niños, hay un ángel que cuida a los viejos, hay un ángel que cuida seguramente las ciudades o los hogares o ángeles, y también hay un ángel de la resurrección. En el Evangelio, cuando van a buscar a la tumba a Jesucristo, hay unos ángeles ahí que aparecen. Y dice: ¿a quién buscan? No, pues al Señor. ¿Dónde se lo llevaron? Entonces, esos ángeles son los ángeles de la resurrección, de los que habla este libro de Enoc. No te digo que sea un libro inspirado y que esté dentro del canon, pero habla de ellos y se confirma en el Evangelio. Estos ángeles de la resurrección seguramente
son los que van a estar laborando para Dios a favor nuestro el día de la resurrección de los muertos, o incluso el día en que nos vayamos de esta tierra para ser llevados al paraíso, donde se está guardando la segunda resurrección, la resurrección de los muertos y la segunda venida de Cristo, cuando todo sea entregado al Padre. Dice, y oí al ángel de las aguas. Entonces vemos que aquí hay un ángel de las aguas. Ahora, el ángel de las aguas está viendo que este otro ángel, el tercero de los flagelos que te estoy explicando ahorita, de las tazas, está convirtiendo en sangre los ríos durante todo su tiempo de trabajo. Él está trabajando en convertir en sangre el agua de los ríos. Él quería que las aguas estuvieran limpias para poder servir a la humanidad como Dios la creó para ese servicio, pero como fueron sanguinarios, los que se beneficiaron de las aguas fueron muy sanguinarios. ¿Tú sabías que ahorita hay un lío muy fuerte por el agua? Incluso el agua tiene una importancia a lo mejor más fuerte que la del petróleo. No sé si tú hayas leído las noticias y has visto, pero tenemos ahí un presidente que salió el pasado, luego salió el otro, y el otro que estuvo ahí, un señor que tiene un nombre como de Zorro, o apellido Zorro, Fox, vendió las aguas a los Estados Unidos. Y fue todo un lío, muchas gentes, como tal vez no, las noticias no salen tan como deben salir, pero comunidades completas fueron totalmente afectadas por la venta de esta agua que le pertenece a esas comunidades. O sea, la vendieron. No sé cuánto les hayan dado, no sé cómo hayan cerrado el trato. Esa cosa, sería cosa de ver los análisis que se hacen de todos esos, los análisis políticos que hay de todo ese rollo, pero afectaron a muchísima gente de una manera corrompida, de una manera unilateral, de una manera con un corazón malvado. Se afectó a miles de gentes por beneficiarse de una manera maligna, de una manera sanguinaria con las aguas. Entonces Dios tuvo que convertirlas en sangre, y este ángel de las aguas va a explicar por qué, y dice: justo eres tú, oh Señor. Fíjate, no se enojó este ángel. Hasta aquí había mantenido las aguas potables para la humanidad, el ángel de las aguas, pero de repente el ángel de las aguas ve que otro ángel viene y las está convirtiendo en sangre, y dice este ángel: justo eres tú, oh Señor, ¿no? Se dio cuenta que llegó la hora de la ira de Dios, y el ángel reconoce la ira de Dios y se pone de parte de Dios, porque a veces, mis hermanos, cuando oímos la ira de Dios, de terremotos y de todo lo que se viene, no concordamos con Dios, pensamos que Dios es injusto, decimos: ay Señor, pero ¿por qué estas cosas tan fuertes? ¿Por qué todo esto tan difícil, no? Y pensamos que Dios es injusto, pensamos que Dios no debería de ser así. ¿Por qué? Porque no conocemos la magnitud del mal. Otra vez volvemos al cántico de Moisés, Deuteronomio 32. Él es la roca cuya obra es perfecta, sus caminos rectos, Dios de verdad sin iniquidad. Pero cuando Él empieza a hablar al pueblo, porque dice: oigan cielos y también la tierra. Y cuando comienza a hablar, empieza a hablar del pueblo como alguien loco que se alocó y que hizo fechoría y media. Entonces no conocemos a fondo el mal, por eso no valoramos ni le damos el lugar a los juicios de Dios, que son justos todos ellos. Por fe lo decimos, no, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pero no entendemos por qué son justos hasta que no veamos toda la maldad que hay en el mundo, o mucho del mal que hay. Entonces, si tú, mi hermano, y yo conociéramos la magnitud del mal, no diríamos que Dios ha sido malvado o injusto al llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, si conocíamos toda esta magnitud del mal, diríamos incluso esto: Dios ha tenido demasiada misericordia. Solamente velo en tu vida, nada más. Ve el mal aquí en chiquito, en cortito en tu vida, y dime si Dios no ha tenido misericordia de ti. Yo lo veo así.
Si Dios ha tenido tanta misericordia y tanta paciencia conmigo, hasta a veces digo, Señor, qué vergüenza te has pasado, sobrepasado conmigo en tu misericordia. Ahora suma todo esto con los habitantes de la tierra, con los que no conocen a Dios. ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido a pesar de tanto mal que hay? Dice el verso 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ahora, ¿por qué eres justo y por qué eres santo, Señor? En primer lugar, es justo porque Él no permitió la impunidad, es decir, vienen juicios que va a arrasar con toda la maldad. Y eres santo y eres digno porque has juzgado estas cosas, ¿no? Entonces, esas cosas que Dios ha juzgado son terribles, 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 terribles. Cada vez que el Señor nos va mostrando lo que sucede, uno dice, Señor, ¿cómo no has acabado con la tierra desde antes? No vamos a estar enojados, vamos a decir, justo y santo eres tú, Señor. Me gustaría que lo repitieras, justo y santo eres tú, Señor. Y ahora yo quiero orar con esto porque es importante que oremos. Padre, cuánta misericordia has tenido tú con la humanidad, con la tierra, con nosotros. Señor, a veces no medimos la maldad que hay y pensamos que qué duro es lo que va a venir. Pero una vez, Señor, que tú nos muestras la maldad que ha habido, inclusive poniéndonos tal vez nosotros como ejemplo, Señor, de muchas cosas malas, y que has tenido misericordia de nosotros y que no nos has quitado la vida porque eres misericordioso en gran manera, nos damos cuenta de por qué la tierra ha sobrevivido por tu misericordia, Señor. Entonces, cuando vengan tus juicios, que son todos justos y verdaderos, tu justicia se muestra y podemos decir, santo y justo eres tú, Señor, por tus juicios. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Dice el versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Fíjense, algunos piensan que no se lo merecen, pero si conoces lo que han hecho, te das cuenta de que sí se lo merecen. Vuelvo a lo mismo. Ve tu vida. ¿Qué mereces? Hablando en plata. Aún siendo cristianos, ¿qué merecemos? Está tremendo. Nada de lo que acontece en la tierra que parezca tan terrible no es porque los hombres no se lo merezcan. Mi hermano, se lo merecen, se lo merecen, se lo merecen. No sé si por este canal me está oyendo el gobierno, no me está oyendo los gobiernos de esta tierra. Se lo merecen, la humanidad se lo merece. Ha sido rebelde a Dios. Entonces dice el verso 7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, o sea, que entre los ángeles hay acuerdo. Los ángeles escogidos, no los caídos, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, aquí vemos que un ángel de las aguas, en otros lugares vemos un ángel del sol, y aquí en el capítulo 7, en el versículo 1, 4 ángeles que detienen los vientos, o sea, los vientos tienen un mover por parte del Señor, y están a cargo de ciertos ángeles. Miren, vamos a Eclesiastés y vamos aquí a ver algo que habla sobre los vientos. En el capítulo 1, verso 6, dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. O sea, el sur está hacia allá. Entonces, viene un viento que tira hacia el sur y rodea el norte, ¿no? El norte está para acá, dice acá. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Esto es lo que dice Eclesiastés 1, versículo 6. Es decir, pensábamos
como se cuenta en la historia moderna de cierta persona, Torricelli o Torricelli, como se diga, ¿no? Que él midió el peso del viento y esas cosas. Es decir, que fue un científico, en este caso este señor italiano, porque el apellido es italiano, que se dedicó al estudio de los vientos, pero fíjense que Salomón, ya viejito, porque Salomón cuando escribió Eclesiastés era un anciano, ya sabía de esas cosas porque Dios se lo enseñó y le pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría a Salomón y le mostró todo este asunto, y él conocía el giro de los vientos que muchos no conocen, del sur al norte, que envuelve el norte y regresa en esta situación el viento. Vamos al Salmo 104 y vamos a ver algunas expresiones. Hay muchas más en la Biblia, pero vamos a ver algunas aquí para que nos ayuden un poquito a entender quién es el Señor, que también es Señor sobre los vientos y que tiene ángeles que gobiernan los vientos. Uno piensa que a veces los vientos no tienen gobierno, y a veces, como el mismo Señor Jesucristo dijo, pero lo dijo que nosotros lo decíamos, no que él lo decía, ¿no? El viento sopla de donde quiere y no sabes a dónde va, ni a dónde viene, ni a dónde va. Eso es lo que Jesús dijo que el hombre decía. Y dices, pues no sé ni a dónde viene, ni a dónde va, ¿no? Así es que nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Y Dios sí sabe, y Él es el que mueve los vientos. Entonces, a veces el silbo apacible se mueve, es el que mueve los vientos, y a veces el silbo apacible, por ejemplo, que vimos en Elías, o que hay en Elías, fue de Dios. Y también el viento fuerte del Pentecostés, que vino como viento recio, Dios lo mueve, y detrás de esos vientos no están solamente vientos, están ángeles, y detrás de esos ángeles también hay uno que es la cabeza de los ángeles, aleluya, como es cabeza de la iglesia, como es cabeza de todo principado y de toda potestad, y este es el Señor Jesucristo. Bueno, aquí lo vimos dándonos órdenes dando órdenes a través de la Biblia, y entonces todos hacían un trabajo para él. Algunos llevaban el mensaje de Dios para un lado, otros predicando allá, otros predicando acá, otros cuidando el agua, otros en la tierra funcionando por medio de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, para un ministerio, y otros para otro. Qué interesante. Aquí en la iglesia, te dije esto de unos moviéndose para acá y para allá, porque aquí en la iglesia, el precioso Señor Jesucristo, que es la cabeza de los ángeles y la cabeza de la iglesia, es el que nos ha movido para hacer las cosas, para evangelizar fuera, para evangelizar dentro, para enseñar adentro y para vivirlo y ser testimonio en esta tierra. Lo vemos también en los vientos fuertes que hay por todas partes, y en el día del Pentecostés, esos vientos fuertes. ¿Qué llevaban esos vientos fuertes? El Espíritu del Señor, ¿no? Como un viento recio, ¡fum! Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esos vientos fuertes que mueven los ángeles llevaban al Espíritu Santo, ¿no? Están los vientos suaves, como los que habla ahí en el libro donde se nos habla de Elías aquí en los Reyes, apacible y movía las hojas de los árboles lentamente. Y entonces Elías conocía a Dios y no se preocupó cuando este viento apacible estaba ahí pasando por él, no se preocupó ni de los huracanes ni de los terremotos que vio. Pero cuando hubo un viento apacible, como él conocía a Dios, inmediatamente se cubre la cabeza por respeto a Dios, como era lo que se hacía, o se acostumbraba en el Antiguo Testamento. Se pone una kipa y todo eso, pero en el Nuevo, los varones no tenemos que cubrirnos la cabeza, más bien tenemos que tenerla descubierta, y las hermanas sí se cubren, dice ahí la escritura en Corintios. Entonces miren lo que dice aquí el Salmo 104. Voy a leer desde la segunda parte del verso 3. Él, o sea, viene hablando de Yahvé, que pone las nubes por su carroza. Dice aquí, Yahvé que pone las nubes por su carroza. Entonces fíjate, esos vientos son, a la luz de este salmo, un carro, son una carroza, son aquellos 4 carros que acabamos de leer en Zacarías, y el que anda sobre esos carros es el Señor.
Claro que también andan los ángeles que manejan los carros, que son aquellos 4 que aparecen allá en el libro Apocalipsis. Entonces, démonos cuenta de todo eso, que las nubes, mis hermanos, son como sus carros y el Señor anda sobre las alas del viento. Porque dice, el que anda sobre las alas del viento, qué tremendo. El que hace a los vientos sus mensajeros, o sea, los mensajeros son los ángeles. Acuérdate que la palabra mensajero es malak en hebreo, quiere decir ángel, y en ángelos en griego, quiere decir mensajero, los dos, malak y ángelos son mensajeros. Pero notemos aquí cómo el Señor está relacionando los mensajeros con el viento, y en otros versículos relaciona el viento con el espíritu, y de hecho en el idioma griego la palabra espíritu, la palabra viento es la misma, es la palabra neuma, de la que ya hemos estudiado varias veces, el neuma de Dios. Y por eso, así como se inflan las llantas, ¿no? con viento, con aire, se le llama neumático, ese es el neuma de Dios, porque la palabra neuma quiere decir viento y también quiere decir espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios se mueve en ese viento recio en el tiempo del Pentecostés. Había un canto muy viejito que decía, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, ¿no? Porque el Espíritu de Dios se mueve y vino en este viento recio. Y el Espíritu de Dios también mueve a los ángeles, y ellos, en este caso de lo que estamos viendo en Zacarías y Apocalipsis, dirigen estos carros de estos caballos que son los 4 vientos que recorren toda la tierra, así como lo dice ahí el pasaje de Eclesiastés, cómo recorre desde el sur, envuelve al norte y regresa hacia el aire, ¿no? Qué tremendo. Entonces dice Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros y las llamas de fuego sus ministros. Eso aparece también en el libro a los Hebreos, ahí en el capítulo 1, terminando el capítulo. Entonces, dice aquí, y nos vamos dando cuenta cómo el Señor pone un pedacito aquí, otro allá, otro por allá, y nos va mostrando ese mundo espiritual donde también Él es rey. Él anda sobre las alas del viento y envía sus mensajeros, y esos mensajeros, ya lo vimos, ya vimos aquí que eran 4 en Apocalipsis, y miren por qué tenía que detener los vientos en esta época del 6º sello. Volvemos al capítulo 7, verso 2 de Apocalipsis, que dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, ahorita sale al sur el sol, y tenía el sello del Dios vivo. La pregunta sería aquí, ¿quién es el sello del Dios vivo? ¿De qué estamos hablando? De lo que habla Zacarías en el capítulo 6, que habla Juan en Apocalipsis. De eso estamos hablando. Estamos hablando de todo ese mover de Dios y cómo Dios tiene ángeles para llevar a cabo todo esto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién es el sello del Dios vivo? ¿Se acuerdan? A ver, a uno de los 3 que están aquí, de los 4 que están aquí, ¿quién es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Aleluya. Él es el sello del Dios vivo. Qué tremendo. Es decir, el Señor manda a sus ángeles y sabe que en los movimientos de los ángeles nos fortalecen a nosotros con el Espíritu Santo, porque estos vientos que vinieron, donde están los ángeles del viento, vino un viento recio, lleno del Espíritu Santo a aquellas personas, y entonces estos vientos, movimientos de los ángeles, nos fortalecen con el Espíritu Santo, y necesitamos ver eso. Vamos al libro del profeta Daniel y vamos al capítulo 11, ya terminando para comenzar el 12, y para que podamos ver una función muy importante aquí de estos ángeles. Dice así, vamos a leer desde el 10, 20, y dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Eso era en los aires, o sea, el problema venía en los aires, ¿no? Ahí era la pelea, en esa dimensión que existe, que el Señor nos está revelando que existe y que es Él el que gobierna en esa dimensión
¿Dónde se mueven los principados? El mismo diablo, príncipe de la potestad del aire, y se mueven ahí los principados, pero también otros ángeles menores. Y entonces hay guerras en las dimensiones, guerras que tienen que ver con nosotros. El cielo, mis hermanos, y el infierno están peleando por nuestras almas, están peleando por si nos definimos del lado de Dios o del lado del diablo. Por eso no debemos menguar nunca, porque hay una guerra invisible que se está llevando a cabo en los cielos, en los aires, entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo. Qué tremendo. Espero que te des cuenta de eso. Tenemos que aprender de Dios eso y estar muy atentos y estar, mis hermanos, muy sensibles, porque en la medida que el Señor va haciéndonos crecer en espíritu, nos va dando discernimiento justamente de esa dimensión, porque contra esa dimensión es nuestra guerra, contra los principados y las potestades, no contra todos, sino contra los del bando maligno. Y eso hay que saberlo, no hay que estar dormidos al respecto y no hay que temer por esto, porque no estamos solos, amén. Realmente no estamos solos, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, porque los rebeldes, mis hermanos, solamente son un tercio, el otro montón es de Dios, aleluya. Todos los demás ángeles son del Señor, los fieles, los ángeles fieles son 2/3, el otro es 1/3, los otros son 2/3. Bueno, aunque no hubiera ángel con nosotros, pero sí los hay, el Señor, mis hermanos, solito el Señor es suficiente para guardar nuestra vida de todo mal. Solamente que está ahí hablando de la visión que Dios le mostró a Zacarías, que le mostró a Juan, que mostró en los Salmos, de cómo esto se mueve en esa dimensión espiritual. Entonces, Él quiso que ellos trabajaran en favor de los herederos de la salvación, y nosotros tenemos que aprender a ser conscientes justamente de eso que está representado en la palabra que aquí aprendemos en la escritura, ¿no? Esa palabra Mahanaim, que fue cuando Jacob salió una noche de su tienda, de su campamento, y se encontró con otro campamento que lo rodeaba. Ahorita te voy a hablar de lo que te hablé hace ratito con Jacob, ¿no? Se encontró con otro campamento que lo rodeaba. Los ángeles, cuando Jacob salió de ahí, Mahanaim, y había otro campamento que lo estaba rodeando, los ángeles se dio cuenta de que no había solamente el campamento de él, y pensaba que él con sus niños, sus niñas y sus 4 mujeres estaban solos, y Dios le abre los ojos para que él se diera cuenta de que no estaban solos. Estaban rodeados de un campamento de ángeles, y por eso ese lugar se le llamó Mahanaim. Es interesante. ¿Qué quiere decir? Por lo menos 2 campamentos, eso quiere decir. Entonces, fíjate, pueden ser más de 2, pero digamos que todos los del Señor son uno solo. Entonces, Él, uno de los hombres de Dios y los ángeles de Dios cercándolo, como también el mismo diablo confesó que no podía tocar a Job porque estaba cercado. Dios había puesto un cerco a su alrededor, y aquí yo quiero orar. Déjame meterme aquí, necesito que oremos. Padre del cielo, tú conoces todas las familias de tu iglesia, Señor, en este lugar, y todos los que están oyendo este mensaje. Señor, sabemos que el enemigo quiere destruirnos y quiere acortarnos la vida en esta tierra, pero yo te ruego junto con todos mis hermanos ahorita, los que están oyendo y orando conmigo, que tú pongas un cerco en nuestras familias, Señor. Un cerco en tu iglesia, Señor, en cada familia de tu iglesia. Pon un cerco, Señor. Ponle límites al diablo en el nombre de Jesús. No permitas, Padre, que él pueda dar un paso más de la línea que tú le has puesto. Te lo ruego y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria. Aleluya, aleluya. Y Satanás tiene que respetar nuestra libertad. Amén.
Entonces, mis hermanos, aquí viene algo importante. Si nosotros le damos lugar al diablo, a los espíritus malignos, ellos van a cruzar el cerco porque nosotros les vamos a dar permiso por nuestra complicidad con el mal. Cuando somos mentirosos, cuando nos alejamos de Dios, cuando estamos viendo y actuando en donde no debemos actuar, cuando somos hipócritas, cuando somos gente en la carne, entonces el diablo tiene permiso de pasar los límites, el cerco, aunque Dios lo haya puesto. No seamos cómplices con el mal. Entonces, si nos mantenemos fieles al Señor, podemos decir: Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Entonces debemos confiar en el cerco del Señor, en el otro campamento que nos rodea, ángeles que nos guardan. Aleluya. Señor, gracias porque tú tienes un campamento que nos guarda. Déjame decirte algo. Llevo viajando en la carretera muchos años. He visto accidentes y muchos muertos en estos casi 30 años que llevo viajando. Y el favor y la gracia y la misericordia de Dios me han guardado. Entonces yo puedo decirte con toda certidumbre de fe que hay un campamento que nos rodea y que nos guarda de todo mal, mandado y puesto por Dios para guardarnos de todo mal. Qué tremendo. Hay que confiar en ese cerco del Señor, en ese otro campamento, te decía, que nos rodea, es decir, de ángeles que nos guardan. Inclusive, mis hermanos, habla en plural, ángeles, no es un ángel, son ángeles, ¿no?, que nos rodean y nos guardan. Entonces, pueden ser mínimo 2, pero no necesariamente el mínimo 2. Pueden ser más. Cada niño, cada pequeñito, dice Jesús, tiene ángeles en plural, mínimo 2, que ven el rostro de nuestro Padre, que son los encargados de cuidar a esos niños. Oh, hermano, la maldad está yendo tan tremendamente que yo no sé qué vaya a ser de aquellos que no se han arrepentido, que han abusado de los niños y que los trafican. Qué tremendo. Hay una región aquí en nuestro país que se dedican a traficar mujeres y niños. Y oyendo yo una entrevista que le hicieron a uno de ahí que salió de toda esa porquería, porque han salido algunos, desde cómo tiene el método de engañar a las mujercitas, enamorarlas, hasta llevarlas a un lugar, y son niñas de 13, 14 años. Pero decía este hombre, le decía al que lo estaba entrevistando, dice: usted no sabe lo que hay atrás de esto, ni se imagina. Dice, con niños de 6 o de menos años, lo que hacen con ellos, decía, es una barbaridad. Ese es un espíritu de un placer ilícito, de una porquería enajenada por el mismo diablo. Es una, no sé cómo llamarle, una blasfemia, una porquería, lo que se puede llegar a hacer. Entonces yo me pregunto, ¿qué será de esos malditos que han dedicado su vida a eso y que no se han arrepentido? Porque también debo pensar que hay una oportunidad para ellos que se arrepientan. Pero ¿qué será para los que estén así, que no se arrepientan? Oh, con razón Dios va a traer esos juicios acá. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque esa es mayor bienaventuranza. Entonces, por nuestra fe podemos honrar a Dios, aunque no veamos la protección. Ahí está la protección de Dios. Ahí está la protección de Dios. Nunca trates de ver ni conversar con los ángeles, porque eso está de moda hoy. También es otra moda rara que sacaron, ¿no? Converse con sus ángeles, de eso no es posible.
Ahí los engañan, los ángeles caídos se disfrazan de ángeles de luz y entonces la situación es otra. Aquí, ¿cómo andamos nosotros? Tú y yo andamos por fe. La palabra lo dice y lo creemos, no por vista. Pero aunque no los vemos, creemos, amén, porque Dios lo dice así. Por eso el Señor, cuando resucitó, se aparecía y se desaparecía, se volvía a desaparecer y aparecía de nuevo. ¿Por qué hizo el Señor todo esto o lo hizo de esta manera? Porque los estaba entrenando a la fe. Ya no era que los tuvieran que ver todo el tiempo, ellos tenían que andar solos ya, los apóstoles, los discípulos, ¿no? Los estaba entrenando a la fe de que Él y los ángeles de Él están siempre con nosotros. Acuérdate, ellos lo vieron cuando subió al cielo, ahí en el libro de los Hechos, en una nube, y había 2 varones ahí. Ellos vieron a esos varones, esos ángeles, cuando resucitó, etcétera, etcétera. Pero Él los empezó a entrenar para que por la fe creyeran que están ahí, siempre están ahí con nosotros, aunque no los vemos. Entonces, cuando ellos ya estaban dudando, se les aparecía, y cuando ya se habían dado cuenta de que Él estaba ahí viendo y oyendo todo, bueno, se desaparecía y de nuevo se aparecía. Un día estaban ahí, Tomás estaba, no, aquello no, hasta que el Señor, yo no meta mi dedo en su llaga y y de repente el Señor pues lo estaba oyendo y se le aparece ahí. Y Tomás se quedó todo sorprendido y le dijo, Señor, le dijo, Señor mío y Dios mío, y le dijo, Jesucristo, porque has visto, creíste, más bien te digo, más bienaventurado es el que sin ver creyó. Y aquí estamos nosotros, aleluya. Gracias, Padre, por tu ejército alrededor nuestro. Gracias por tus ángeles que nos cuidan. Gracias por tu presencia invisible en espíritu dentro de nosotros, aleluya, en el nombre de Jesús. Entonces tenía que entrenarlos a vivir por la fe, porque no andamos por vista, sino por fe. Esta es la hora de honrar a Dios, insisto, con nuestra fe. Entonces, honrar a Dios, mis hermanos, parece que está solo, pero no está solo. El Señor está ahí. Mayor es el que está en nosotros. Y no solo está con nosotros, sino que mora en nosotros. Entonces, Él quiere que aprendamos a ser sensibles en el Espíritu. Aleluya. Bien. Déjame no ahondar, sino ampliar un poquito esto que te estoy comentando. Hay gente que quiere estar viendo cosas y busca cosas, diría mi esposa, psicodélicas y extemporáneas. Busca cosas así como alucinadas, ¿no? Que les paren los pelos de punta y que se caigan y que etcétera, etcétera, ¿no? Pero déjame decirte que hay muchas cosas que el enemigo se vale para engañar a los cristianos, al grado que una vez un pastor del centro del país me dijo esto. Me dice, yo ya estoy harto de sermones, estoy harto de que se me lea la Biblia todos los domingos, crecí en una iglesia, no sé qué iglesia era, si era bautista, metodista o presbiteriana, dice, ya estoy harto, dice, yo me quedo con todas las manifestaciones del Espíritu. Dije, caray, hay gente que piensa así, pero pues yo me quedo con la fe en la palabra de Dios. Entonces deberíamos madurar para discernir aquellas señales, aquella intuición en nuestro espíritu, que es el órgano que discierne, mis hermanos, el movimiento de Dios en el mundo espiritual. Dios nos dio la intuición para discernir, pero la intuición solamente está en aquellos que han crecido en su vida espiritual y poder discernir todo esto de los ángeles y cómo se mueve Dios de un lado y de otro. Entonces hay un don del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritus, del cual la Biblia nos habla, pero no todos los hermanos lo tienen, porque a unos se les da uno y a otros se les da otro, pero a todos los hijos de Dios lo que sí se nos dio es el Espíritu Santo, quizás con otros dones o con otro don, y por eso es que hay que estar juntos complementándonos siempre, amén. No hacer lo que queramos. Y aunque no veamos con los ojos naturales, tenemos que aprender a ver con los ojos del Espíritu, que es lo que contacta el mundo espiritual y Dios, y nos hace conocer justamente ese mundo espiritual, esa intuición, ese discernimiento que Dios nos dio por medio de su Espíritu Santo. Y lo más interesante de eso es que todo eso confirma la palabra de Dios. Tú la estás leyendo y el Espíritu te la confirma. Aleluya. Su palabra explica nuestra experiencia. Qué tremendo. Bueno, entonces dice aquí este ángel de Daniel 10, verso 20. ¿Sabes por qué he venido a ti?
pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia vendrá. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6 decía, no tenemos lucha contra seres de carne y sangre, sino contra principados y gobernadores en las regiones celestiales, o sea, en los aires, como dice aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos, Carlos? Ok. Vamos a dejarle aquí para continuar con todo esto la siguiente vez, en donde nos vamos a quedar aquí en esto, en donde el apóstol Pablo dice que pelea que nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino contra principados. Pero vamos a quedarnos con esto, o sea, Dios, mis hermanos, tiene ángeles para mover todas las cosas en el universo y principalmente aquí en la tierra con lo que tiene que ver con su creación. Y Dios tiene un ángel de las aguas y tiene un ángel de los vientos y tiene un ángel en el sol y tiene un ángel que trae los vientos para que el Espíritu de Dios llegue y un viento apacible para que entendamos que Dios está en medio del asunto. Ellos traen la presencia de Dios. Qué tremendo. Ahora, la presencia de Dios la tenemos nosotros también dentro de nosotros mismos. Y es por fe, no por vista, que tenemos que creer en todo lo que la palabra de Dios nos dice, porque los tiempos están avanzados y los juicios de Dios de repente se van a empezar a ser soltados sobre esta tierra de una manera más aguda. Está profetizado y en eso vamos a entrar, en todo eso estamos entrando. Pero vamos poco a poco. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por la manera en cómo tú estás moviendo todo. A ti, Padre, encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Guárdanos y líbranos de todo mal y que podamos discernir las cosas que necesitamos discernir a la luz de la llenura de tu Espíritu Santo. Guarda tu iglesia, Padre, líbrala de todo mal. Bendice todo este tiempo que viene, Señor, a tus hijos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente conferencia. Nos hablamos.